¿Qué dice la Biblia sobre el consumo del alcohol y del vino? ¿Es pecado para un cristiano beber alcohol o vino? ¿Qué dice la Biblia acerca de la cerveza? ¿Dónde dice la Biblia que no se puede beber? La Biblia está llena de advertencias contra las bebidas alcohólicas, particularmente contra el vino. Proverbios tiene varias condenaciones del vino y de otras bebidas fuertes. Por ejemplo, el texto dice, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Proverbios 23:31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Este último versículo es una advertencia clara en contra del beber vino después de que éste se ha fermentado y ha llegado a ser un embriagante. Las consecuencias perversas del vino se enumeran de la siguiente manera: aflicción, el duelo, la contienda, las quejas, las heridas, los ojos inyectados de sangre, el pecado sexual, las palabras indecentes, la pérdida del equilibrio y la coordinación, la insensibilidad y la adicción. Los amantes del vino no serán ricos. Proverbios 21:17. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el alcohol? A través del Antiguo Testamento, todos aquellos que eran separados para Dios no podían beber ni el vino ni la bebida fuerte. Los nazareos no podían beber el vino, número 6:3. Juan el Bautista no lo bebía, Lucas 1:15. No era para los reyes y los príncipes, por temor a que les condujera a olvidarse de la ley de Dios y pervertir la justicia, Proverbios 31:4. Los sacerdotes no podían beberlo cuando ministraban delante de Dios en el tabernáculo, en el templo, Levítico 19. Todos los cristianos hoy están separados para Dios. Somos reyes y sacerdotes, un sacerdocio real y sacrificio vivo, Apocalipsis 1:6, 1 Pedro 2:9. Entonces, ¿deberíamos tomar las bebidas fuertes? La primera vez que la Biblia registra que la gente bebió vino, nos muestra que esto trajo como resultado el pecado. Noé se embriagó y trajo deshonra sobre su propio cuerpo, causando vergüenza a otros y generando una oportunidad para que otros pudieran pecar. Génesis 9:20-25. Lot se embriagó y cometió el incesto con sus propias hijas. Génesis 19:32. Muchas otras escrituras del Antiguo Testamento condenan las bebidas alcohólicas. Isaías pronunció una aflicción sobre la embriaguez, Isaías 5:11. Isaías también dijo que la bebida fuerte causaba que la gente, los sacerdotes y los profetas erraran, que se extraviaran y perdieran su visión espiritual, Isaías 28:7. El vino quita el juicio del hombre así como lo hace la fornicación, Oseas 4:11. Habacuc pronunció una aflicción sobre cualquiera que diera beber a su prójimo, Habacuc 2:15. En el Nuevo Testamento, la embriaguez se clasifica como un pecado que hará que la gente no pueda heredar el reino de Dios. 1 Corintios 6:10 nos dice esto, Gálatas 5:19. Jesús, Pablo y Pedro advirtieron contra la embriaguez, Lucas 21:34, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Se manda específicamente que los obispos, los diáconos y las mujeres ancianas no sean dados al vino, 1 Timoteo 3:3. Después de revisar todas estas escrituras, parece claro que los cristianos no deben tomar bebidas alcohólicas. Sin embargo, mucha gente usa las diversas referencias bíblicas que parecen aprobar el beber el vino para justificar el beber. Ahora miremos algunas palabras hebreas y griegas que se traducen vino en la Biblia. Por ejemplo, hay dos palabras hebreas importantes que se traducen vino en el Antiguo Testamento y otras 9 palabras hebreas que se usan muy pocas veces para diversos tipos de vino y bebidas alcohólicas. Yayin es la palabra más común que se usa y puede significar cualquier tipo de vino. Esta palabra comúnmente se refiere al vino fermentado. Algunas escrituras que usan yayin para significar definitivamente el vino fermentado son Génesis 9:21, 2 Samuel 13:28, Esther 1:10, Proverbios 21. Yayin se usa también para significar el jugo de uva
no fermentado y recién hecho. Isaías 16:10 y Jeremías 48:33. La otra palabra hebrea que se usa con frecuencia para el vino es tirosh. Casi siempre se refiere al vino no fermentado y recién hecho. Esta es la única palabra que se usa para el vino del cual se daba el diezmo, porque Dios quería los diezmos primeramente, antes de que la fermentación tuviera lugar. De esta escritura vemos que la palabra tirosh, traducida a mosto, se refiere al jugo no fermentado de la uva, aún al jugo que todavía está en la uva. La palabra griega oinos es la palabra original para vino en el Nuevo Testamento. Comúnmente se refiere al vino fermentado, pero como sus equivalentes hebreas puede referirse también al vino no fermentado. Por lo menos 3 escrituras del Nuevo Testamento definitivamente la usan de esta manera: Mateo 9:17, Marcos 2:22 y Lucas 5:37. La palabra griega gleuco se usa una sola vez y se traduce mosto, Hechos 2:13. Esto significa vino recién hecho, jugo de uva, o también vino dulce. Como resultado de nuestro estudio, vemos que la palabra vino en ambos testamentos puede referirse al jugo de uva fermentado o no fermentado. También sabemos por la historia que en los días del Nuevo Testamento la gente comúnmente diluía el vino antes de servirlo en los hogares, y que los métodos de conservar el jugo de uva en una condición no fermentada eran bien conocidos. A la luz de estos hechos y en vista de las advertencias bíblicas contra el vino, no podemos interpretar ninguna referencia bíblica al vino diciendo que éstas aprueban el tomar las bebidas alcohólicas fuertes. No estamos tratando de probar que la gente en el Antiguo Testamento no bebía. Ellos sí bebían. Sin embargo, podemos ver muchas cosas malas que resultaban. También ellos vivían bajo la ley y no tenían la fuerza de vencer. La ley solo mostraba a la gente cuán pecaminosa era realmente. Si la ley hubiera sido perfecta, no habría ninguna necesidad de la dispensación de la gracia. Hoy Dios nos da la gracia y el poder para vencer. Podemos y debemos vivir en conformidad con las normas de perfección de Dios. Como una excusa para beber, algunos se basan en el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino, Juan 2:1-11. Fíjese que no hay prueba de que el vino que Jesús hizo fuera alcohólico. El versículo 10 no dice que los invitados se embriagaron, pero solamente dice que ellos habían bebido libremente del otro vino provisto por el anfitrión. El Dios que condenó la embriaguez en el Antiguo Testamento no haría un fuerte vino alcohólico para que la gente se embriagara en el Nuevo Testamento. La embriaguez es un pecado y Dios no tienta a ningún hombre a pecar, Gálatas 5:21 y Santiago capítulo 1 versículo 13. El consejo de Pablo a Timoteo también confunde a algunos: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5:23. Pablo recomendó a Timoteo que tomara del jugo de la vid en vez del agua, a fin de fortalecer su cuerpo y para apaciguar su estómago débil. Es muy probable que Pablo estuviese aconsejando a Timoteo que no tomara del agua local que era insalubre, o que él estuviera recomendando una cantidad pequeña de vino para propósitos puramente medicinales. Ciertamente, él no le estaba diciendo a Timoteo que consumiera bebidas alcohólicas fuertes, lo que solamente agravaría su condición debilitada. Es significante notar que la Biblia no dice que en la última cena de Jesús con sus discípulos se haya servido vino, sino que se sirvió, dice, el fruto de la vid, Mateo 26:29 y Marcos 14:25. Indudablemente estas palabras fueron inspiradas deliberadamente por el Espíritu Santo. Como resultado, es imposible probar que la Biblia que se sirvió vino fermentado en lugar del jugo de uva no fermentado. Es cierto que algunos en Corinto se embriagaron en la iglesia, pero esto sucedió en una fiesta de confraternidad antes de la cena del Señor. 1 Corintios 11:20-22. Se trató de una comida social donde cada persona trajo su alimento propio, según el versículo 21, y algunos evidentemente trajeron vino fermentado. De todas formas, esta escritura no aprueba el uso de bebidas alcohólicas, sino que en realidad las condenan. El intento de esta discusión no es el de prescribir una cierta forma para el servicio de la cena del Señor,
pero es meramente para mostrar que nadie puede basar sus creencias en la última cena para justificar el tomar el alcohol. Queremos enfatizar una vez más que la palabra vin se usa a través de la Biblia para bebidas fermentadas y no fermentadas, y no se puede determinar cuál es el significado correcto en muchos pasajes particulares. No importa cómo se interpretan algunas de estas escrituras, pero dos cosas son evidentes. Primeramente, sabemos que la embriaguez es una obra de la carne, que impedirá que la gente herede el reino de Dios. En segundo lugar, en la Biblia y en nuestros días, podemos ver las muchas maldades significantes del alcohol. Podemos ver que el alcohol causa pobreza, enfermedad, pérdida del tiempo, pérdida del dinero, aflicción, violencia, malos pensamientos, familias divididas, pecados sexuales, daños físicos, daños mentales y hasta muertes. El alcohol es un factor importante en 200,000 muertes al año en los Estados Unidos, incluyendo la mitad de todas las fatalidades de tránsito, la mitad de todos los homicidios y una tercera parte de todos los suicidios. Ha sido identificado como una de las causas de un buen número de enfermedades, escúcheme, que incluyen la cirrosis del hígado, el daño cerebral y más recientemente del cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado y pulmón. Es la tercera causa principal de defectos de nacimiento que involucran el retardo mental. Más o menos 43,000 millones se pierden cada año en los Estados Unidos debido al alcohol. No hay manera de medir el pecado al que induce el alcohol, pero podemos verlo todos los días. Ciertamente, estas maldades son suficientemente grandes para probar que las advertencias de Proverbios 23, 29 y 21, 17 son absolutamente ciertas. Los argumentos bíblicos y sociales para la extensión de las bebidas alcohólicas son contundentes. A pesar de esto, muchos preguntan, ¿no podemos beber un poco más? Cada persona debe desarrollar su propia convicción, pero hablando por nosotros mismos, no bebemos por las siguientes razones. En primer lugar, es prácticamente imposible que alguien beba una cantidad tan poca que no sea afectado mentalmente o que nunca se embriague. Inevitablemente, el comportamiento y las acciones de una persona serán afectadas en cierto grado. Entonces, la persona ya no ejerce el control completo de sí mismo y frecuentemente hace cosas que no debería hacer. Ya no es capaz de protegerse a sí mismo totalmente contra la tentación y el pecado. La persona llega a ser esclava del alcohol y del diablo, puesto que ha rendido su cuerpo ante ellos, Romanos 6:16. Puesto que nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo, no queremos que nada más gane el control de ellos. Asimismo, no queremos usar algo que es físicamente peligroso y debilitante. En cada caso estaríamos contaminando nuestros cuerpos. En segundo lugar, no todos pueden resistir la tentación presentada por una bebida. Y no todos pueden controlar aún una cantidad pequeña de alcohol. El curso de acción más seguro es de no tocar el alcohol en ninguna manera. Aún los que piensan que pueden controlarlo sin riesgo, fácilmente pueden ofender, debilitar o hacer tropezar a un hermano. Esta es una razón suficiente en sí para la abstención, según Romanos 14:21. Todos los niños, los adolescentes y los adultos más débiles se beneficiarán de un buen ejemplo y serán dañados por un mal ejemplo. Finalmente, la Escritura nos dice que debemos evitar toda especie de mal, 1 Tesalonicenses 5:22. La manera de obedecer esto donde el alcohol anda metido es evitarlo por completo. Debemos considerar nuestra reputación dentro de la iglesia y la reputación de la iglesia ante los ojos del mundo. Para algunos la abstención puede parecer muy extrema, pero es una solución garantizada para todos los problemas causados por el alcohol. Sin el Espíritu Santo, esto puede ser difícil o imposible de lograr, pero con el Espíritu Santo no es difícil lograr. El Espíritu da poder para vencer. Dios nos hace criaturas completamente nuevas y con nuevos amores y deseos, 2 Corintios 5:17. Él quita el mismo deseo para que ya no tengamos más el deseo de beber. Además, el Espíritu nos da también el gozo, la paz, el alivio y la satisfacción que necesitamos. Romanos 14:17 y Efesios 5:18. El alcohol puede dar un gozo temporal
y un escape temporal de nuestros problemas. Pero el Espíritu Santo nos da el gozo permanente y soluciones permanentes a nuestros problemas. En conclusión, amados hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 2 Corintios 7:1, y también que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, Romanos 12:1. ¿Y tú, qué consejo le darías a aquellas personas que no pueden dejar el vicio del alcohol, o a aquellos hermanos que están luchando con esta debilidad en su vida? Dios te bendiga, Cristo te ama, y recuerda, Cristo pronto viene.